Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es nuestro video tutorial sobre conciliación bancaria. Básicamente voy a dividir a este tema en tres videos cortitos con los tres momentos que tiene una conciliación bancaria. El primer momento es el más fácil de todos, que es el que vamos a hacer ahora, que es tildar los movimientos entre el extracto bancario y el mayor contable de la cuenta bancos. Va a haber un segundo video que es la conciliación propiamente dicha, que es la parte más pensante de la conciliación, donde tenemos que buscar todas aquellas partidas que quedaron sin tildar y armar la conciliación. Conciliar, recuerden que era arreglar, ¿sí? Llegar a un acuerdo. Ahora vamos a retomar un poco la teoría que vimos en la parte anterior para poder entender bien esto. Y después la última parte van a ser, una vez realizada la conciliación propiamente dicha, registrar los asientos en el libro diario. ¿Sí? Así que bueno, en este primer video lo que vamos a arrancar es diciendo que conciliar, como dije hace un momento, es arreglar, llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque la información que tenemos en el libro mayor difiere muchas veces, para no decir siempre, de la información que nos brinda el extracto bancario. Recuerden ustedes, a lo que habíamos dicho en la parte teórica, es que ambas informaciones tienen que tener la misma fecha de corte, o sea, tienen que estar las dos al mismo periodo, al 28 de febrero, como es este caso que vamos a hacer ahora, o al 31 de marzo, o al 31 de diciembre. No podemos tener una parte de la información, por ejemplo, el extracto bancario a abril y el mayor que llegue a junio, ¿sí? Porque evidentemente ahí obviamente va a haber partidas diferentes o partidas que no van a coincidir, pero por una cuestión de temporalidad. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos cuando hacemos esto en la vida profesional es verificar que ambas informaciones estén a la misma fecha. Yo acá voy a trabajar con un ejemplo cortito que es entre el mayor del Banco Alas. Este es el mayor contable, esto es lo que se registró en la contabilidad. Si ustedes se fijan, va a haber depósitos, ya sea en efectivo o en cheques, que van a estar alimentando la cuenta banco. Fíjense que arrancamos con el 1 del 2 con un depósito de 10.000, por lo tanto el saldo es de 10.000. Luego se emitió el cheque uno al proveedor. Entonces, cuando hicimos el asiento contable, habremos hecho menos pasivo proveedores contra activo menos banco en el haber por 600. Por eso acá está en el haber por 600. Y fíjense, si teníamos 10.000 de saldo menos 600 del cheque que emitimos, me queda un saldo contable de 9.400. En el punto 6 del 2 dice que efectúa un depósito de 48 horas. Entonces, ¿qué pasó? Se incrementa la cuenta banco de 9.400, le sumamos 6.000, nos queda 15.400. Después hubo una emisión de un cheque, por lo tanto, se me fue del mayor contable por 1.250, bajó el saldo. Después hice el pago de Metrogas, entonces habré hecho Metrogas, resultado negativo contra bancos, por eso está acreditado por 13.700. Luego emití el cheque 3, el cheque 4, que también me bajan el saldo del banco. El día 25 del 2 hicimos un depósito en efectivo de 980, que me incrementa el saldo, y el 28 del 2 hago un depósito de cheques por 3.570, lo que también incrementa el saldo y me deja el saldo contable en 14.900 pesos. ¿Sí? Saldo contable al 28 del 2, 14.900 pesos. Si voy al extracto bancario, fíjense que cortamos aproximadamente en la misma fecha. Evidentemente, después del 25 no tuve ninguna otra operación en el banco, por eso es que se cortó acá. Pero, fíjense, el saldo contable me quedaba en 14.900 y el saldo del banco me quedaba en 13.800. Evidentemente, acá hay diferencias en estos saldos que son las diferencias que nosotros tendremos que conciliar. En primer lugar, vamos a recordar, ahora analizando el extracto bancario, que el banco se maneja de manera inversa a nosotros. O sea que lo que a nosotros tenemos en el debe, en el banco va a figurarle en el haber. Y lo que a nosotros nos figura en el haber, en el banco va a figurar en el debe.
¿sí? Porque son dos operaciones inversas. Entonces, fíjense que también esto va a afectar a los signos, ¿no? Porque nosotros arrancamos con un signo positivo de 10.000, pero el banco arranca con un signo negativo de 10.000, ¿está? Entonces, eso es, digamos, para tener en cuenta que el banco siempre se maneja de manera inversa a la nuestra. Esto no quiere decir que cuando nosotros veamos un saldo en el banco de esta manera, negativo, en el extracto bancario, es que no tengamos dinero, sino es que tenemos dinero. ¿Por qué? Porque recuerden que es a la inversa de lo que hacemos nosotros en nuestra contabilidad. ¿Sí? Bien. Evidentemente, como dijimos recién, el saldo contable es de 14.900, el saldo del extracto es de 13.800, entonces evidentemente tendremos que hacer la conciliación bancaria. Primer paso de la conciliación bancaria es buscar los movimientos que están en ambas informaciones, ¿sí? Porque evidentemente si está en uno y está en el otro, no va a ser causal de estas diferencias, ¿está? Entonces, el primer paso va a ser tildar los movimientos que son iguales. Por una cuestión de Excel, ¿sí? Vamos a llamar tildar a pintar, en este caso, ¿sí? Cuando nosotros esto lo hacemos en la vida profesional, en realidad tenemos lápiz, ¿sí? Y vamos tildando ambos importes. Yo lo que sugiero siempre es que empiecen a barrer uno de las informaciones, o empiezan por el extracto o empiezan por el libro mayor, pero digo, vayan barriendo uno, no vayan mezclándose porque después les pueden quedar partidas que son iguales y sin embargo, como se alteraron o se mezclaron en el proceso, les pueden quedar después como diferencias si realmente no lo son. Entonces, yo voy a arrancar desde el mayor del libro bancos y voy a ir buscando todos estos movimientos en el extracto bancario. Si están, los voy a pintar, los voy a tildar. Entonces, quiere decir que eso no va a ser una diferencia, ¿sí? En primer lugar, voy a buscar este depósito en efectivo de 10.000, que en nuestro caso lo tengo en el debe, y debería estar en el banco en el haber. Evidentemente, lo tengo en uno y lo tengo en el otro. ¿Sí? Ven que está acá y está acá. Entonces lo pinto, ¿sí? Lo tildo, y eso va a hacer que no sea partida diferente de conciliación. En el mayor aparece el cheque 1 por 600 pesos en el haber. Voy a ver si aparece en el extracto. En el extracto no aparece, así que no lo voy a tildar, no lo voy a pintar, porque evidentemente estos 600 van a estar formando parte de la diferencia entre estos dos saldos. El 6 del 2 hice un depósito de cheque por 6.000 pesos. Busco y en mi mayor está en el debe. Entonces en el banco tendría que estar en el haber y acá está. ¿Sí? Evidentemente en el banco está en el haber, ¿sí? Por 6.000 pesos y en mi mayor está en el debe por 6.000 pesos. Fíjense que yo había puesto el 6 del 2 un depósito en 48 horas. Entonces el banco, ¿a cuándo ingresó al banco? A las 48 horas, el día 8 del 2. ¿Está? Bien. Luego yo emití el cheque 2 por 1.250, que lo veo que lo tengo en el mayor y acá lo tengo en el extracto bancario. Así que lo pinto porque no es partida de diferencia. Luego tengo que hice un pago de Metrogas por 450 y también tengo el pago de Metrogas en el extracto bancario, así que lo pinto. Tengo que emitir el cheque 3 por 2.630 y acá tengo el cheque 3 por 2.680. O sea que evidentemente a esto lo voy a pintar con otro color, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en realidad, vamos a pintarlo con un color que me llame la atención. Vamos a ponerle rojo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos hablando del mismo concepto, pero evidentemente hay un error en mi registro contable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo registré 2.630 y el banco pagó 2.680. Se presupone que en general, cuando suceden este tipo de errores, los errores los tenemos nosotros en nuestra contabilidad, porque el banco hace varios chequeos, ¿no? Recibe el cheque, el cajero se tiene que fijar que el importe que diga el cheque es el importe que tenga la persona en la cuenta bancaria y de ahí poder sacarle ese efectivo para poder pagar el cheque, ¿sí? Y nosotros
por ahí por apurones, o por ahí porque metimos mal el dedo en la compu, o por lo que sea, puede ser que si no tuvimos muchos controles, el error sea nuestro. Nosotros vamos a asumir como que el error es nuestro, ¿está? Luego, el cheque 4 del 20 del 2 por 720 pesos, yo lo emití, pero evidentemente el proveedor no se presentó a cobrarlo. El 25 del 2 hice un depósito en efectivo de 980 y el 25 del 2 podemos ver que el banco también ingresó ese depósito en efectivo de 980. Entonces, una vez que hicimos el tilde, ¿sí? Que tildamos todo, nos damos cuenta que en el mayor contable me quedaron sin tildar. Este cheque emitido de 600 pesos que emitía un proveedor, ¿sí? Este cheque número 4 por 720 pesos, también emitido un proveedor, pero que no está en el banco. ¿Qué quiere decir esto? Y que yo emití el cheque, lo saqué de mi contabilidad, pero la persona que tiene el cheque, el beneficiario o el portador de ese cheque, todavía no se presentó al banco a cobrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser una diferencia que va a ser temporal, ¿sí? Porque ¿cuándo va a aparecer en el extracto bancario? Y cuando se presente la persona que tiene el cheque y lo cobre, ¿está? Y la última diferencia que tengo es este depósito de 3.570 que yo hice el 28 del 2, el último día del mes, un depósito de cheques, perdón, por 3.570. Yo hice el asiento en mi contabilidad, más activo banco a la cuenta corriente por 3.570 contra valores a depositar por 3.570, pero ¿qué pasó acá? No dio el tiempo del clearing, el tiempo que el banco se toma cuando depositamos cheques para acreditarlo en mi cuenta. Entonces quedó como una partida pendiente, ¿sí? Si vamos al banco, el banco me quedó estos 300 pesos que el banco me cobró. ¿Ven? Yo tenía un saldo de 10.000, me cobró 300, me quedan 9.700. Estos gastos de apertura de cuenta, el banco me los cobró, pero yo no me enteré. Me estoy enterando ahora cuando recibo el extracto. Este pago de Edenor, que el banco hizo y que yo no tengo registrado. Y luego esta cobranza de un cliente de 2.100 pesos que entró al banco, pero yo no la tengo en mi contabilidad. Entonces, este primer paso fue tildar, bueno, y está, perdón, esta diferencia del cheque 3, que hay un error en el importe, ¿sí? Esta es la parte más sencilla de la conciliación, que es tildar las diferencias, perdón, tildar las cosas que están iguales y marcar las diferencias para, en el segundo paso, hacer la conciliación propiamente dicha, que es lo que haremos en el próximo video.